Nunca en mi casa me dijeron que yo no podía hacer algo. Haz lo que quieras, sé lo que quieras, pero hazlo bien. Lo que sí es cierto es que para implementar estrategias de sostenibilidad inicialmente tienes que gastar, pero lo que pasa es que hay que empezar a pensar como un negocio. O sea, la sostenibilidad no es solamente altruista y solamente linda y buena. Tú le preguntabas a mucha gente dentro de la empresa qué hacía responsabilidad social, en verdad no tenía mucha idea. Entonces he visto ciertamente un tránsito del mundo de la responsabilidad social hacia la sostenibilidad como la vemos ahora, ¿no? Bienvenidos una vez más a Diálogos con Stakeholders. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me apasiona en lo personal y en lo profesional, y tengo una invitada de lujo, y es cómo se pueden lograr comunicaciones de impacto en la sostenibilidad. Y hoy nos acompaña Julia Sobrevilla, que es además una amiga personal. Julia, bienvenida. Julia tiene una larga trayectoria en el ámbito de las comunicaciones, creo, y puedo decir que has pasado por todos los ámbitos de las comunicaciones. Y es además una gran líder en términos empresariales y en términos de empoderamiento de la mujer, así que va a ser un lujo poder conversar con ella. Julia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Janina. Feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir a conversar de temas de sostenibilidad, comunicación, empoderamiento, etcétera. Yo creo que compartimos esa pasión y me encanta. Y bueno, vamos a recordar un poco qué te llevó a ti a dedicarte a las comunicaciones. ¿Cómo fue que elegiste quiero comunicación? Además que has hecho tantas cosas, un poco ecléptica tu carrera. Cuéntanos un poco cómo empezó este bichito de las comunicaciones. Bastante ecléctica. A mí siempre, yo sí, desde chiquita era una comunicadora nata, siempre lo he sido. Y cuando me gradué del colegio, no existía, bueno, existía una carrera de comunicaciones en la Lima, pero yo tenía un interés más grande en temas más de humanidades y etcétera, y terminé estudiando lingüística y literatura en la Católica. Y luego terminé yéndome naturalmente hacia las comunicaciones porque yo académica no iba a ser nunca. Entonces dije, bueno, lo más cercano a la lingüística y la literatura es el periodismo, las comunicaciones, y así fui yendo hacia, digamos, hacia ese mundo. Transité primero por el marketing y luego terminé ya más bien en comunicación corporativa y posicionamiento, reputación y etcétera. Y estuviste además trabajando en diferentes países, tuviste la oportunidad de trabajar para empresas transnacionales, internacionales. Has pasado hasta por Nickelodeon. Cuéntanos un poco cómo fue que conectaste eso con lo que haces ahora, ¿no? Bueno, hace una larga carrera, ¿no? Por eso creo que he transitado un montón de sitios. Pero efectivamente yo, como conté, comencé en marketing y comunicaciones y terminé viviendo en Miami hace unos años y terminé trabajando en MTV y en Nickelodeon haciendo justamente marketing y comunicaciones en la época en que se lanzó, al año que se lanzó MTV y lanzamos, fui parte del equipo que lanzó Nickelodeon en América Latina, que fue un lujo. Y así trabajábamos muy integrados lo que era marketing, posicionamiento de la marca con las comunicaciones también corporativas. Entonces eso lo hacíamos desde Miami para toda América Latina. Y con Nickelodeon me fui a vivir a Brasil, fui a abrir la oficina de Brasil y me entró un bichito como que quería hacer algo más social, que me diera más a mí la sensación que estaba haciendo algo por alguien, por la sociedad, y empecé a ser voluntaria de distintas cosas y trabajábamos con un par de clientes que tenían eso súper metido en Brasil. Y cuando regresé a Miami, tomé la decisión que iba a cambiar del rumbo de mi carrera y que me iba a ir a trabajar a una ONG que hacía marketing social. Y me fui a vivir a Washington y después me fui a vivir a África y me fui a vivir a México y así. Entonces he vivido un montón de sitios y ya cuando vine a Lima tuve así el privilegio de juntar lo que había ido aprendiendo, que es las comunicaciones, el marketing y la sostenibilidad. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue difícil tomar la decisión de hacer un giro en tu carrera? Aparte de que además, después de haber tenido estos éxitos en el ámbito del marketing, fue como muy difícil. ¿Qué te llevó, no? Porque muchas pasamos por esos momentos en nuestra carrera. Bueno, yo en realidad cuando se me mete un bicho, no, es difícil quitármelo. Entonces, no te diría que fue difícil aprender un nuevo idioma en un nuevo mundo, porque cada uno de los distintos mundos tiene su propio idioma, tiene su propia forma de comunicarse, ¿no? En Nickelodeon y en MTV se comunicaba mucho visualmente y las presentaciones eran PowerPoints y menos palabras es más y con mucho visual, etc.
Y me acuerdo la primera vez que llegué a Washington, a mi oficina de Washington, me dijeron bienvenida, era linda mi oficina y todo lo demás. Y me dieron un mamotreto así, que era lo que se llamaba un best in class, no sé, de que había que responder. Había un donante que había pasado un primer filtro y había una cosa que había que responder, había que leer 100 páginas y responderle. Judy y eso, sí. Exacto, y yo era como, leía y decía, me volví peruta, no entiendo nada, o sea, no entiendo nada de lo que está hablando, lloraba, y dije, me voy a regresar, no hay forma. Y poco a poco vas aprendiendo, y poco vas entendiendo el mundo de las multilaterales, y el mundo de las donantes, y el mundo del desarrollo, y poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Entonces, y no fue tan brusco el cambio en sí, digamos, de rubro, fue más brusco el cambio de entender el nuevo idioma, el nuevo lenguaje, la nueva forma de ver lo que se hace, ¿no? Eso fue lo difícil. Y te decía, tú durante tu carrera has visto una evolución en las comunicaciones, una evolución en la responsabilidad social y llegar un poco a lo que ahora llamamos sostenibilidad. ¿Cómo lo viste tú desde los diferentes roles que te ha tocado, no? Cuando yo trabajaba en Nickelodeon, que fue el año 97 al 2001, empezó a haber un programa que le enseñaba a los niños cómo dejar mejor su mundo, que se llamaba Ayuda a tu mundo en español, no me acuerdo, ya no sé cómo se llamaba en inglés, que venía de Nueva York, que era la casa matriz. Y no se hablaba de responsabilidad social, se hablaba de este programa para hacer que los niños hicieran cosas mejores. Pasa un montón de tiempo, me voy a África, bla, bla. Y evidentemente en el mundo del desarrollo internacional no se habla de sostenibilidad porque es como que es lo que se hace, ¿no? Entonces, pero cuando ya vine a Lima, en el año 2006 fue la primera vez, después regresé en el 2008, y me junté con gente como Baltasar Cadavedo, el Baltaco me ayudó muchísimo, y se hablaba de responsabilidad social, y me acuerdo haber ido a la feria que se hacía en ese entonces Perú 2021, que hacía en la Católica, y Con claro, Henry. entonces, con Henri Lemenú, entonces empezabas a ver este idioma de responsabilidad social, las empresas empezaban a hacer responsabilidad social, pero estaba bastante alejada de lo que son las operaciones, de lo que es el negocio en sí. Entonces, responsabilidad social está como del otro lado, con las comunicaciones y con lo bonito de lo de hacia afuera, pero no estaba metido dentro de la empresa. Y tú le preguntabas a mucha gente dentro de la empresa qué hacía responsabilidad social, y en verdad no tenía mucha idea. Entonces, he visto ciertamente un tránsito del mundo de la responsabilidad social hacia la sostenibilidad como la vemos ahora, ¿no? Una sostenibilidad que está dentro de la operación, que es parte de la operación, no es, digamos, no es externa, no es accesoria, sino es una parte integral de las organizaciones. No todas son así, pero vamos hacia eso. ¿Y tú crees que el rol de los perfiles que han tenido, o los perfiles que han tenido estos roles, digamos, en las empresas, eh, es mayoritariamente femenino ahora? ¿Tú crees que eso ha tenido que ver con la forma en que las mujeres desarrollamos una narrativa de impacto? Mira, no lo sé, yo creo que el mundo de las comunicaciones en general ha sido tradicionalmente muy femenino. No necesariamente, no el mundo de la publicidad necesariamente, pero el mundo de la comunicación corporativa sí ha sido muy femenino tradicionalmente. Era, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo bastante femenino. Y creo que hay un cierto, no te diría que es un talento innato, pero simplemente es que es algo que a lo que naturalmente hemos sido las mujeres, ¿no? O sea, a mí me encantaría ver más mujeres ingenieras, más mujeres en STEM, ¿no? Y encontrar esos granitos para desarrollar eso y que ellas sean las que lideren o ellos sean los que lideren ahora los temas de comunicación y sostenibilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya volviendo un poco a lo que has desarrollado en tu carrera en los últimos años y que tiene que ver con la comunicación de impacto, ¿no? ¿Cuál crees que son las claves para lograr una comunicación de impacto? Amplia la pregunta. Y pero me río porque justamente acabo de tener una conversación hace un poco con mi equipo de ahora. Y lo que sucede es que nos quedamos en las palabras, digamos, de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de ASG y hablamos de, no sé, carbono neutralidad y bla, bla.
Y los únicos que entendemos somos los que estamos en este rubro. La gente, además, los demás no entienden. Entonces, si tú les hablas todo esto, ya, yo le digo, es como que les cae en papel, ¿no? Encima, es como ya me dormí, ya estoy pensando en otra cosa. Pero hay que hablar en el idioma de todo el mundo. Hay que encontrar la forma de comunicar lo que haces que tenga sentido y no solamente impacto, que tenga sentido, que la gente lo entienda y le interese. Te doy un ejemplo. Yo van a ser 2 años pronto que empecé a trabajar en el mundo del cemento. He transitado por un montón de industrias diferentes. Y empecé al mundo del cemento y todo el mundo hablaba del clinker, del clinker, del clinker, del clinker. Y yo, que he trabajado en construcción, he trabajado en retail, qué sé yo, en el consumo masivo, y yo quiero ser el clinker. O sea, no tenía Un idea. ciudadano de a pie. Y entonces, claro, entonces todo el mundo dice la carbono neutralidad, porque el clinker, el factor no sé qué. Y yo, ya, pero ¿cómo hacemos para contar esta historia que sea relevante? Y le encontramos la forma a través de la flor de Mancaes, que es una flor nativa oriunda de Lima, la flor además símbolo de Lima, que está en canciones y que nosotros protegemos y que ya no florece solamente en junio, a veces en mayo, a veces no florece como el año pasado por el cambio climático, que explica por qué tenemos que reducir nuestras emisiones. Entonces, es encontrar esa forma de contarlo en sencillo. Claro. Y justamente yendo a eso, em, mencionabas que estás trabajando desde hace casi 2 años en UNASEM y te toca liderar un área que tiene que comunicar desde una industria que es bastante complicada. Entonces, qué es lo más difícil de liderar estrategias de comunicación en grandes empresas de sectores que además pueden ser vistos como bastante criticados, ¿no? Y no solamente acá, sino en diferentes Mira, organizaciones. yo creo y sí, UNASEM tiene el tema muy internalizado, el tema de sostenibilidad, el tema de reducción de huella. Y lo primero es reconocer qué es tu industria y qué hace tu industria, ¿no? O sea, Pedro Lerner, que es mi jefe, que es el CEO de UNASEM, del grupo UNASEM, dice que uno tiene que hacerse cargo de sus externalidades. Entonces, primero es entenderlas, es entender toda tu cadena y lo que hace y cómo lo cuentas y cómo lo dices. Es decir, sí, la industria del cemento es un alto emisor de CO2 por su proceso natural para hacer cemento. Lo que no se dice y no se cuenta mucho y que es lo que estamos desarrollando como narrativa, es que el cemento y el concreto son motores de desarrollo. No existe nada que permita nuestra vida como la vemos hoy que no esté hecho con cemento, con concreto. Entonces, es cómo encuentras la forma de contar algo, por difícil que sea, y que sea relevante, y que sea fácil de entender, y que además tenga resonancia con la audiencia. Eso es, eso es. Sí, tal cual. Em, y yendo ya un poco más a lo que te ha tocado a ti, ¿en algún momento te ha tocado manejar o lidiar una comunicación, una entrevista, un espacio en donde fue como muy duro la crítica a cualquiera de las industrias donde has estado? Porque además has estado en varias industrias que son bastante, digamos, algunas veces criticadas por la sociedad, ¿no? Si me Sí, pudieras contar una anécdota y cómo lo manejaste. tengo varios. Pero yo trabajé en Coca-Cola, igual que tú, hace unos años, y eran los años en los cuales se trabajaba el tema de la regulación de los octógonos, ¿no? La regulación del azúcar. Y tuve varias entrevistas difíciles de manejar, digamos, porque había una polarización grande. Al final, lo que se hizo y lo que se hace es ofrecerle más opciones al consumidor. Entonces, quien gana al final es el consumidor, ¿no? Entonces, puedes tomarte una Coca-Cola con azúcar, una roja tradicional, y sabes que va a tener un montón de azúcar, pero otra vez se evidencia lo que es real. Y bueno, yo trabajé varios años en Graña Montero, en la época cuando estábamos evolucionando, cuando había estallado ya esta crisis gigantesca que había generado una serie de distintos impactos y repercusiones en la misma compañía y hacia afuera también, ¿no? Y en el país. Y ahí tuve muchísimas oportunidades de manejar comunicaciones y momentos complicados y tensos. ¿Y cómo una líder mujer como tú pudo además manejar estas situaciones de crisis? Acabas de mencionar una probablemente de las que puede haber sido de mayor impacto en tu vida profesional y decir, miren señores, esto es lo que tenemos que hacer y hacer que cuando tienes un directorio que además probablemente es mayoritariamente masculino, te crean a ti y te digan, no, esto es lo que se tiene que hacer. O sea, ¿cómo manejar esa situación? Mira, yo, y esto va a sonar como hay
sí, ahí sí, seguro que sí. Es un poco increíble, pero yo no lo veo, o sea, no lo veo que por ser mujer es diferente. O sea, es decir, yo creo que he tenido el lujo de tener un padre que tuvo 2 hijas mujeres. Entonces, yo tengo una hermana mujer y ya estamos. De repente mi vida hubiera sido diferente si hubiera tenido hermanos hombres. No lo sé, no lo voy a saber nunca. Pero lo que sí es, a mí mi casa, o sea, no era ni igual ni diferente de nadie. O sea, era lo que había. Y además, nunca en mi casa me dijeron que yo no podía hacer algo. Haz lo que quieras, sé lo que quieras, pero hazlo bien. Entonces, yo creo que con ese desparpajo he aprendido a decir lo que pienso. em, Evidentemente a veces me dicen que no y dices, bueno, ¿ya qué voy a hacer, no? Pero y he tenido muchísima, muchísima suerte en tener jefes, directorios y que han entendido y que han escuchado mi punto de vista y que muchas veces lo han seguido. Entonces, yo creo que eso es un lujo. Y el otro día, a raíz del 8 de marzo, en algún chat de los 2000 chats que tenemos todos, alguien puso una cita de Marie Curie, ¿no? Y decía algo así, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, que decía, yo no celebro este día porque yo no creo que se tenga que ser diferente ni celebrarlo, yo creo que somos iguales, que al final la igualdad es la igualdad. Y yo lo creo de verdad. Entonces, al final creo que eso, eso me ha jugado a favor. Me podría haber jugado en contra, pero ¿no? Sí, tal cual. Y qué importante el crecer en un contexto en donde no te hacen sentir diferente o que no puedes, ¿no? A mí igual, somos 3 hijas mujeres y en mi casa el liderazgo femenino era lo que había, no entendíamos nada diferente y nunca nadie nos dijo no puedes, porque eso nunca lo sentimos, ¿no? Ahora, a lo largo de tu carrera, ¿nunca tuviste un momento en el que dijiste, pucha, ¿qué le pasa a este señor? ¿O qué le pasa? Sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, yo tuve mucha suerte, es decir, yo comencé mi carrera en Estados Unidos. Yo trabajé en Estados Unidos durante 10, 12, 15 años, eh, más o menos, o en Estados Unidos o en compañías americanas. Y entonces, que eran lideradas por muchas mujeres, muchísimas mujeres, mentoras maravillosas, jefas increíbles. Y además, tenía pues todo este tema ya más bien legal. Y también después trabajé en la industria del desarrollo internacional, donde los hombres son bastante más como igualitarios también. Entonces, a ver, he tenido montones de circunstancias de esas de haber, ¿no? He trabajado en América Latina muchísimo, entonces, y en África, también hay muchísimo machismo en África. ¿Cómo manejabas esa situación en África? En verdad, porque culturalmente, además, la mujer en muchos escenarios no es vista al mismo nivel, ¿no? Porque yo era extranjera, entonces no necesariamente entraba en esa misma bolsa. Y por otro lado, trabajé, por ejemplo, en Ruanda, donde después del genocidio, después de todo lo que sucedió, muchas de las liderazgo del país también eran mujeres. Entonces me tocaba lidiar con una ministra de HIV and AIDS que era una mujer empoderadísima. Entonces, en ese sentido, he tenido interlocutoras, jefas, que me han dado alas para volar, o sea, y tenía jefes hombres también. Entonces, yo era una chibola, tenía 25 años y viajaba por el mundo con MTV, haciendo eventos y conciertos y paseándome con toda la autoridad que me daban. Y ¿Nunca tuviste miedo de viajar sola? mi mamá dice que lo más difícil de lidiar conmigo desde chiquita es que no le tenía miedo a nada. Entonces, no, al contrario, o sea, sí debo decir que cuando me dijeron para irme a vivir a Ruanda, yo no conocía África, nunca había ido, les dije, ya, pero si me voy a ir 2 años y voy a firmar un contrato de 2 años, tengo que ir a conocer. Y me dijeron, no, nadie va, todo el mundo es del Pisco, y no sé qué, le dije, "Ya, yo no, yo soy de Lima y no, no". Entonces me mandaron, y que no, nunca, nunca, he ido a un sitio locazo sola. ¿Cómo fue esa primera choque con una realidad tan diferente? Fue alucinante, fue alucinante. Fue realmente alucinante, el trabajo fue increíble, duro. Como digo yo, es lo que más humilde me ha hecho en la vida es que todos los días aprendí algo nuevo, todos los días había que pensar cómo hacer proyectos que realmente tuvieran impacto, y ese impacto era prevenir enfermedades endémicas, prevenir malaria, prevenir que la gente se muriera de malaria, que no se contagiara de VIH y que eventualmente no le diera SIDA, ¿no? Entonces fue un trabajo increíble, fue alucinante llegar a una realidad completamente diferente en un idioma completamente diferente, que es francés, que no es que, digamos, yo hablo francés, pero no es que digas, wow, qué bien habla francés. Y además ver cómo
muchos escenarios de impacto, ¿no? Nunca dijiste, chao, ya no quiero más, hay mucho dolor, hay... ¿Qué es lo que tiene Julia que hace que estas cosas tan fuertes no la paren? Que me apasiona lo que hago, me encanta lo que hago y me encanta aprender. Como yo digo, yo soy una eterna curiosa, me encanta aprender de todo y quiero aprender y saber. Entonces, eso para mí es, y saber y luego contarlo. Entonces, eso para mí es lo que realmente me alimenta, ¿no? Y el trabajo en África era un trabajo al contrario, más bien todo lo que se hacía era increíble, apasionante y cómo hago más. Y me acuerdo claramente, íbamos a terminar, se terminaba el grant, un grant que teníamos para un centro de jóvenes, que era un centro de jóvenes de salud reproductiva inicialmente, pero después fue una escuela técnica y era como una especie de espacio seguro para los jóvenes, ¿no? Y se acababa la plata y no había más plata y nadie me iba a dar más plata. Y me fui a buscar plata o sea, de donde fuera. Y al final conseguí plata y conseguimos plata y no solamente conseguimos plata para eso, sino conseguimos plata para hacer otros centros para otros jóvenes, ¿no? Creo que ese impacto que uno tiene cuando trabaja en sostenibilidad es lo que un poco te llena y te genera un boost, ¿no? De Sí, sí, a mí me mueve mucho todo lo que es impacto social, qué es lo que también. te mueve. Impacto social, a mí me mueve que la gente tenga mejor vida. A eso me mueve que la gente tenga las mismas condiciones para tener salud, para tener educación. O sea, eso para mí es lo que más me mueve. He visto mujeres que trabajan, se rompen el lomo, las hemos visto todas, para que sus hijos salgan adelante, para que tengan mejor educación. Y eso a mí me motiva muchísimo, muchísimo. Y las comunidades de mujeres, es decir, una de las cosas más increíbles es cómo las mujeres al final siempre dicen, ¿no?, que las mujeres somos las enemigas de las mujeres, pero en realidad yo he visto tanta comunidad de mujer que se apoya, que trabaja junta. La microfinanza, cuando yo descubrí las microfinanzas hace unos años que trabajé en el grupo ACP, que es mi banco, es increíble, o sea, el impacto y el cambio de vida. Y eso es lo que a mí me mueve profundamente, ¿no? Que en verdad que es importante tener eso como innato, ¿no? Y que sea lo que te además te genera una satisfacción. Y ahora cambiando un poco de tema, ahora se habla mucho de lo que es el greenwashing, ¿no? Todas las empresas quieren hablar bonito y todas las empresas quieren ser amigos de todos los stakeholders y todos nos llevamos bien, pero hay una gran brecha entre lo que realmente se hace y lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden asegurar las empresas que están teniendo un mensaje auténtico? Lo que se dice se mide, lo que se dice se mide, y si no se mide no existe. Entonces, si tú dices algo, ¿dónde está? ¿Cómo lo compruebas al final? A ver, sí, totalmente, totalmente. Y las empresas tenemos que, o sea, las empresas, los que trabajamos en las empresas y creamos mensajes y creamos campañas y creamos programas y etcétera, tenemos que tener bien claro que tenemos que poderlo comprobar. Si tú dices que vas a ayudar a X, Y, Z, lo que fuera, stakeholders, entonces, ¿cuáles fueron tus acciones y cuáles fueron tus resultados? Pueden no haber sido lo que tú querías o lo que dijiste, pero lo que cuenta es el trayecto, el tránsito y la medición. El hacer, además, ¿no? No O sea, el quedarte hacer, solo en el discurso. por supuesto, o sea, lo que dices, lo haces, lo compruebas, lo mides y lo reportas. O sea, al final es eso. Y creo que, y a mí me encanta trabajar con emprendedores sociales y vengo haciéndolo hace muchos años. eh, y eso es increíble porque desde que nacen las empresas sociales o con una visión social, ya tienen ese discurso metido de facto. Hay muchas otras empresas que tienen que buscarlo en verlo, pero al final existe y hay que encontrarlo. Y efectivamente si se dice algo, hay que mirarlo y cumplirlo. Y importante lo que dijiste de medir, ¿no? A mí me ha pasado que es bien difícil comunicar a los accionistas, a los financieros de las empresas y decir, este es el impacto que te puede traer el invertir en una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo lo mides para que un directorio, para que una empresa diga, sí, por ahí es? No necesariamente, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿cómo te ha Es tocado? difícil medirlo. O sea, a ver, es difícil medir algunas cosas y otras no. Es difícil medir lo que, por ejemplo, ¿no? Una estrategia de posicionamiento y reputación que utiliza la sostenibilidad como vehículo, ¿no? ¿Cómo lo mides? Bueno, buscas los KPIs, puede ser cuántos artículos. O sea, hay millones de formas de medirlo. Lo que hay que hacer es mirar con rigor lo que uno dice que va a lograr y eso mostrarlo. Entonces, en el caso, por ejemplo,
que yo vivo yo hoy, ¿no? El caso de la reducción de huella de carbono es bastante más directo. Tú emites, mides cuánto emites, reduces, haces acciones de reducción y blim, mides otras cosas. Pero en los programas sociales es más difícil medirlo, ¿no? Es decir, pero es como encontrar la forma de decir, de mostrar lo que has dicho que vas a hacer. Y no te voy a dar la respuesta porque no es que te voy a No existe decir, una hay fórmula. este KPI, este KPI, este KPI. Ahora, hay otras formas de medir, por ejemplo, ¿no? Te puedes someter a ciertos estándares. Me invento, el Dow Jones, por ejemplo, ¿no? Que está tan de moda. Tú puedes saber que no vas a entrar al Dow Jones y puede ser que tu objetivo no sea entrar al Dow Jones en primera instancia, pero ¿qué hace? Hay del Dow Jones, está el sistema B y hay otros. Entonces ves cómo estás en las distintas dimensiones y dónde quieres apretar para cerrar brechas. Entonces te mides con cierto estándar y le enseñas pues a tu interlocutor, tu directorio, tu jefe, tu comité, tu CFO, cómo es que eso va a mejorar, digamos, tu desempeño. Suele pasar que cuando las empresas están transitando el camino hacia implementar una estrategia de sostenibilidad que esté en el core, ¿no? del negocio, es visto como un gasto, ¿no? Es como, ya, o sea, cuando tengo, lo hago, pero cuando no tengo, desenchufo y ajusto, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Que no sea visto como, Otra vez, hay que encontrar las palancas que sean parte de tu core. O sea, si por ejemplo inviertes en descarbonización y eso te ayuda a conseguir una tasa mejor de inversión, evidentemente vas a ser un buen socio de tu CFO. Entonces, exacto, un ahorro. Entonces, lo que sí es cierto es que para implementar estrategias de sostenibilidad, inicialmente tienes que gastar. Pero lo que pasa es que hay que empezar a pensar como un negocio. O sea, la sostenibilidad no es solamente altruista y solamente linda y buena. Es decir, la sostenibilidad, o sea, las empresas tienen que generar un retorno y una inversión y tienen que tener utilidad y tienen que tener como una mirada o sea, los que trabajamos en sostenibilidad y en comunicación, tenemos que entender que la sostenibilidad también tiene que ser rentable. O sea, como toda la empresa, y tiene que sumar a la rentabilidad de la empresa. Mientras más rentable sea la empresa, más va a tener para gastar en sostenibilidad. Entonces, lo que hay que entender es cómo nuestros modelos, lo que hacemos desde nuestro sitio de sostenibilidad, se puede contabilizar y tiene que tener un ROI social, un ROI ambiental, o sea, o lo que fuera. Entonces, al final es esa mirada, no es, ay, qué lindo hacer sostenibilidad para ayudar. Sí, por supuesto que quieres ayudar y por supuesto que quieres mejorar las condiciones de vida y por supuesto que quieres mejorar la condición del planeta, pero, pero no simplemente por ser altruista, porque al final tiene que tener un retorno. exacto, y la sostenibilidad, además, es la sostenibilidad del Del negocio. negocio. Entonces, no es como la sostenibilidad, regalo pelotas o construye una canchita. No, está alineada a tu core de negocio para que tu negocio sea sostenible en el tiempo. Si quieres que tu empresa exista en el futuro, tienes que asegurarte, ¿no? Sí, Así que, ese es el secreto. tal cual. Y ya volviendo un poco respecto al futuro de la sostenibilidad, creo que a ambas nos ha tocado vivir una evolución, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va el futuro de la sostenibilidad y la forma en la que las empresas lo comunican? Mira, yo creo que a pesar de los péndulos y a pesar de las tendencias, creo que el tema de que hay un cambio climático es real. Es real, es real. Hay más tormentas, hay más huracanes, hay más lluvias, hay más sequías y eso hay que mitigarlo. Llámalo como quieras, pero hay que mitigarlo. Y para poder seguir haciendo el negocio que hacemos, el que haces tú, el que hago yo, el que hace cualquiera, tienes que mirar cómo te afecta esa nueva situación para, para poder que sobreviva tu empresa a largo plazo. Entonces, ahí está el tema del cambio. Entonces, va a seguir, va a seguir. ¿Cómo haces el tema del impacto social? Evidentemente necesitas tú trabajar con tus comunidades, sean cuales fueran. Puede ser una chiquitita al lado de una planta o puede ser una muy grande que es una ciudad. O sea, por ejemplo, ¿no? La línea del metro. Justo ayer anoche estaba hablando de la línea del metro, que es una cosa increíble. O sea, el transporte público cambia vidas. ¿Cómo es el impacto que Cambia genera? vidas. Y claramente ese es una enorme comunidad.
pero tiene impacto social, entonces es negocio. Y entonces la sostenibilidad va a seguir siendo negocio. Ahora, yo quisiera ver que mientras más empresas y más ejecutores no, operadores de sostenibilidad como somos nosotros, entendamos y veamos esta forma que es un casamiento entre el negocio y estas acciones de sostenibilidad. Muchas veces yo veo este discurso de sostenibilidad como si fuera el objetivo, y no es parte de. Es un medio y es parte del negocio, ¿no? Muchas veces se habla de que en la sostenibilidad uno tiene que buscar escenarios de win-win, ¿no? Y yo creo, y a ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que no siempre es win-win. Si tú eres una empresa que está obviamente obteniendo un beneficio mayor que la comunidad de tu zona de impacto directo, no es un win-win. En la medida que tú tengas una, y eso va, es como un péndulo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, por ejemplo, en el sector extractivo, en donde tienes comunidades que dicen, oye, tú te ya soy, yo no? ¿Cómo puedes manejar esta relación? Yo no sé si es un win-win, pero lo que sí tiene que ser un equitativo. O sea, tiene que haber alguna sensación de equidad y de valor compartido. Al final es eso. O sea, yo creo que sobre todo para las extractivas y para todas aquellas que tenemos plantas, etcétera, tiene que haber un valor compartido con tu comunidad. Ciertamente. Si no, no va a funcionar. Y puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no va a funcionar. Porque necesitas además una sociedad saludable si es que quieres seguir vendiendo servicios, productos, casas, en fin, ¿no? Si es que no tenemos esa visión de asegurarnos que tenemos una sociedad saludable y que está creciendo y que se desarrolla, no va a acompañar eso tu negocio en el largo plazo. Exactamente. Tal cual. Y ya, bueno, para cerrar, porque estamos un poquito cortos de tiempo, em, si tuvieras que resumir en una frase para ti qué es el liderar una comunicación auténtica, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería? Creo que tú misma lo has dicho, es ser auténtico. Ser auténtico. Y la otra cosa que creo que es importante, y no es una frase, perdón, es todos los que trabajamos en comunicación y en sostenibilidad, muchas veces no conocemos hasta el fondo de la última tuerca de tu negocio. Y cómo funciona el modelo de creación de valor. Y cómo funcionan las finanzas. Y cómo funcionan las operaciones. Y para poderlo contar, tienes que saber. Y yo creo que al final, para poder contar algo bien contado, tienes que conocerlo. Y tienes que ser auténtico. Y hacerlo fácil y entretenido. Tal cual. Y ahí es esa curiosidad, ¿no? Que uno tiene que ser curioso para conocer su negocio de cabo a rabo. ¿Cuántas industrias te ha tocado trabajar diferentes? Uy, un montón. Un montón. 1, 2, 3, 4, por lo menos 6. 6 industrias diferentes y podrías decir que llegaste a conocer. Te diría que unas más que otras, unas más que otras, pero sí, o sea, yo soy una curiosa, como te digo, yo soy una curiosa impertinente. Entonces yo voy, busco, pregunto, me meto. Y es importante esto que mencionas porque, claro, ¿cómo construyes una estrategia de sostenibilidad si no conoces toda la cadena de valor de tu empresa? Y Para tienes que trabajar identificar. con otros. La otra es que no puedes trabajar solo, la sostenibilidad no es una isla, y la comunicación menos. Tienes que encontrar de dónde vas a hablar, de qué, y trabajar con todas las otras áreas que hacen cosas monstruas. Y trabajar en alianzas internas y Y externas también, pero sobre todo la interna. a veces nuestra área es como vista como el área aislada, un poco como no estás dentro del negocio, del día a día, ¿no? ¿Cómo has logrado tú hacer esta integración? Conocer el negocio. No, a ver, no siempre se logra, pero conocer el negocio, trabajar con el negocio, mirar cuáles son las prioridades del negocio, porque al final tú lo que haces es le das servicio a ese negocio y realzas lo que hace y cómo dices, mira, hay este proceso que está en este negocio, qué interesante, de repente podría ser mejor si es que hacemos esto y va a ser sostenible y rentable. Si tuvieras que dar ya como reflexión final, un mensaje a las personas que están iniciándose en el mundo de las comunicaciones corporativas, de la sostenibilidad, de los asuntos corporativos, ¿qué mensaje le darías, ¿no? Para poder lograr que su área sea relevante, que sean vistos como una parte core del negocio y que aporta. Que aprendan negocios, que no solamente aprendan comunicación, sino que aprendan un poco de negocios. O sea, cómo funciona un negocio es importantísimo para poder ser relevante y poderlo contar bien. Y la otra es que sean creativos.
O sea, hay que comunicar con creatividad y para eso hay que leer, hay que mirar, hay que explorar, hay que viajar, hay que entender el mundo. Buenísimo, Julia. Muchísimas gracias. Me quedo con algunas reflexiones importantes. No perder la curiosidad nunca. Que el miedo no sea el que te frene. O sea, me encanta que hayas tomado la decisión tan chica de irte a vivir a Ruanda y enfrentarte a un mundo que era totalmente diferente. Y creo que eso dice mucho de tu personalidad y de estos skills, esas habilidades para poder ser líder, ¿no? El miedo no es el que te frena, sino el que te mueve y entender del negocio. Creo que la sostenibilidad vista como algo aparte del negocio no va. Entonces, muchísimas gracias por estas reflexiones y por la conversación, Julia. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar? Nada más despedirme, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de conversar de estos temas, me encantan. Y nada, me encanta que haya este espacio, les felicito. Muchísimas gracias, Julia. Y hasta el próximo episodio.